Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de apreciación cinematográfica. Vamos a iniciar con un nuevo tema esta semana. Vamos a ver el cine de ciencia ficción. El cine de ciencia ficción es un género cinematográfico que utiliza representaciones especulativas basadas en la ciencia de fenómenos imaginarios como extraterrestres, planetas alienígenas y viajes en el tiempo, a menudo con elementos tecnológicos como naves espaciales, futuristas, robots y otras tecnologías. El cine de ciencia ficción se ha utilizado en ocasiones para comentarios críticos de aspectos políticos o sociales y la exploración de cuestiones filosóficas como la definición del ser humano. Esa es, digamos, la definición de este cine, ¿sí? Como ustedes pueden ver, hay elementos que nos pueden ayudar a reconocerlo fácilmente siempre, y es cuando hay elementos científicos, hay una posición científica dentro de la historia, dentro de la película, y sobre todo, pues, lo que más ha recurrido el género, que es a todo este mundo imaginario del futuro, digamos, de las naves espaciales, de los extraterrestres, de la invasión del planeta o nosotros conquistando otros planetas. Veamos un poco la historia de la ciencia ficción. Este género se originó en el mismo cine mudo. Recuerdan, 1895 nace el cine, y se dice que la primera película de ciencia ficción se hace en 1902, o sea, 7 años después de haber nacido el cine. Georges Méliès, quien pues empezó todos los efectos y todo este mundo del montaje del cine, era un mago. Entonces fue muy clave esto, porque digamos que lo que hizo fue crear los primeros efectos y los primeros actos, digamos, de efectos especiales dentro de las películas. Y su película Viaje a la Luna de 1902 se considera como ese comienzo del cine de ciencia ficción. Ya en las décadas de los 30, los 50, digamos que cuando ya el cine toma el sonido, el cine sonoro, el cine, pues era muy difícil hacer ciencia ficción por los grandes costos. Entonces se hacían películas de muy bajo presupuesto que la gente no alcanzaba. O sea, el espectador de todas formas vivía la historia, pero no se la creía mucho, porque los efectos que no se podían hacer tan avanzados no dejaban. Entonces esto marcó fuertemente el cine en esta época. Muy poca gente pensó que podía ser ciencia ficción, muy pocos directores, realizadores, y casi que lo dejaron a un segundo plano por allá a los que hacían películas con presupuestos económicos. Ya después, en el 1968, Stanley Kubrick hace 2001, Odisea del Espacio, que es como la primera gran película de ciencia ficción con ciencia dura, donde podemos decir que ya había todo un presupuesto y una película muy bien hecha, y donde se puede decir que sí se podía hacer cine de ciencia ficción que diera los resultados económicos, que permitiera que la película recuperara la inversión que había sido muy alta, muy costosa para hacerla. Y entonces allí empieza un momento clave, porque empiezan a nacer muchas películas en este género. Ya en los 70 empiezan a aparecer presupuestos mucho más grandes, hacia finales de los 70, que empiezan a permitir que otros directores hagan películas de ciencia ficción sin limitaciones del dinero. Aparece la saga de Star Wars, digamos, fue la que motivó sobre todo este auge. Películas como Terminator, como E.T. empezaron en finales de los 70, ese camino que vendría a ser uno de los más exitosos de este género. La ciencia ficción hay que intentar clasificarla, hay que tratar de entenderla, porque al estar ligado a un proceso científico, el cine, primero que todo, este género se clasifica en la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. La dura hace hincapié a aquellos detalles científicos, más especialmente donde la película connota con las ciencias duras, las ciencias exactas duras, como la física, la astronomía, la matemática. Muchas de esas ciencias que son duras, digamos, son el elemento clave para ese tipo de películas. Y está la ciencia ficción blanda, que se centra más, la ciencia está allí, pero hay un aspecto secundario. Las películas se centran más en las relaciones y los sentimientos de los personajes, la sociedad, mientras que la información sobre la tecnología y las leyes físicas quedan en un segundo plano. Ahora sí, veamos un poco
los subgéneros de la ciencia ficción. Es muy difícil clasificar la ciencia ficción, los subgéneros, porque hay muchas posibilidades. Vamos primero a ver algunos géneros a partir como de ciertas características. Por ejemplo, están las películas que suponen ucronías o vanguardia. A eso me refiero, momentos en la historia del pasado donde el mundo pudo haberse desarrollado diferente y las películas juegan a cómo pudo haber sido el mundo de otra manera hace 50, 100 años, 200 años. Entonces a eso llamamos un poco las ucronías. Está el biopunk, que utiliza elementos del film noir y del anime japonés y de la prosa postmodernista para describir una sociedad nihilista y underground basada en la biotecnología. Tenemos también el steampunk, que son ucronías ambientadas en un mundo en el que las máquinas de vapor proporcionan energía o desarrollos tecnológicos superiores a los realmente alcanzados en la era de vapor. Y tenemos también los retrofuturismo, que utiliza la imaginería futurista anacrónica de los años 40 y 50 para generar un ambiente de ciencia ficción novedoso. Un ejemplo de este género es la serie que ustedes pueden ver en televisión, que se llama Futurama. Tenemos otra línea, y que es lo que ya hemos llamado la ciencia ficción sobre catástrofes. Hay una línea que llamamos invasión alienígena, donde extraterrestres hostiles llegan a intentar destruir a la humanidad. Está también las catástrofes ambientales, por ejemplo, como las que hemos visto, los cambios del cambio climático, el impacto de un cometa o un asteroide en el planeta. Ahí tenemos películas como Armagedón, como El día después de mañana, y tenemos, pues, no sé si todos, yo creo que han visto 2012, que es, digamos, muy reconocida por esta catástrofe que genera el cambio climático. Tenemos también películas que están en una línea de la tecnología amenazante. Esto quiere decir que el desarrollo tecnológico de la humanidad después nos amenaza a nosotros mismos. Una computadora poderosísima y empieza a atacar a los humanos. También hay películas de robots, de cyborg, avanzados, lo que hacen es también crear una guerra contra los humanos. Allí tenemos ejemplos como Matrix, como Yo Robot, que son ejemplos de ese tipo de películas. Tenemos también películas sobre la guerra nuclear. Es un relato bien posapocalíptico, una distopía, digamos, en cierta manera. Y allí tenemos Mad Max y Terminator del 84, ¿no? Y tenemos también una línea que ahora en este momento cobra mucha importancia, y es todas las películas que tienen que ver con pandemias. Su tema central es una enfermedad muy letal que amenaza a la humanidad. Allí tenemos 12 monos, tenemos Niños del Hombre y Soy Leyenda. También podemos clasificarla por el desarrollo de máquinas y de la era espacial. Allí tenemos la colonización espacial, que son historias centradas en la conquista y colonización del espacio exterior a manos de los seres humanos. Puede ser de ciencia ficción dura o blanda. Tenemos robótica, que son historias basadas en el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial. En los últimos años han salido muchas con este tema, sobre todo de la inteligencia artificial y su relación con los humanos. Y tenemos otra línea que ha sido muy fuerte, y que de esa tenemos muchas películas, desde inclusive de los mismos 80, que son los viajes en el tiempo. Es la ciencia ficción derivada de la especulación sobre el viaje temporal antes que el espacial. Finalmente tenemos la ciencia ficción unida a otros géneros. En este caso tenemos el tecnotriller, del que ya habíamos hablado ahora cuando estuvimos viendo el suspenso, ¿sí? Y es un género que combina la ciencia ficción con el suspenso. Tenemos la tecnocomedia, que son en esencia parodias cómicas de las películas de ciencia ficción. Tenemos la tecnofantasía, que es una combinación del cine de fantasía con la ciencia ficción. Este es un punto clave, es muy importante tenerlo en cuenta, porque solemos equivocar mucho el género de fantasía con el género de ciencia ficción. Entonces, entender esa línea es muy importante, pero también saber en qué momento un director ha podido combinarlas, ha podido hacer una película que juegue con las dos líneas. Y tenemos el tecnoterror, que es ciencia ficción con elementos de terror. También esto ha sido muy recursivo en los últimos años, en donde podemos ver películas por ejemplo, de conquistas de otros planetas con elementos fuertes de la narrativa del terror. Esto es un poco un reconocimiento al cine de ciencia ficción. Continuamos con la clase. Muchas gracias.